En su crónica sobre el descubrimiento del río de las Amazonas, el fraile Gaspar de Carvajal relata sus impresiones de la exploración comandada por Francisco de Orellana, que en 1542 cruzó el río del Amazonas encontrando grandes y complejas poblaciones. Los textos de Carvajal contribuyeron al inicio de la leyenda de El Dorado. Se estima que la población de la Amazonia en esa época era de entre 5 millones y 10 millones de habitantes. Para 1900, la población total de habitantes nativos en el área era de alrededor de 500.000, reducción causada por las enfermedades que llevaron los europeos a la región, los etnocidios, las guerras, la esclavitud y la expropiación de recursos. Esta modesta cantidad de habitantes alimentó la postura del determinismo medioambiental, que postula la imposibilidad del desarrollo de una sociedad compleja en el territorio de la Amazonía por las limitaciones que éste presenta, y a las cuales los habitantes nativos tendrían que haberse adaptado: la baja fertilidad de los suelos, la falta de herramientas tecnológicas, la supuesta falta de fuentes de proteína y las frecuentes inundaciones. Pero tú verás mucha gente que vive en la selva, ciudades bonitas con oro y maíz, más antiguos que los ingleses. Dentro de la selva todo está hecho de oro, brilla todo como el oro. En la actualidad, pocos investigadores mantienen esta postura, ya que múltiples investigaciones arqueológicas, histórico-ecológicas y bioquímicas apuntan a que gran parte de la Amazonia fue transformada a través de quemas, asentamientos, carreteras, agricultura y agrosilvicultura, formando claros de bosques, sabanas, zonas verdes, campos e islas forestales. The so-called savages have cultivated the jungle where no one thought it could be done. We've been so arrogant and contemptuous. I know less than others. Look how it's all laid out. It's mathematical in its precision. Se argumenta que mucha de la floresta en su forma actual es efecto de la disminución de intervención humana a partir de la reducción poblacional. La Amazonia tenía menos árboles 500 años atrás, y la floresta existente era más similar a jardines, huertos o reservas de caza que a una naturaleza salvaje. Es muy probable que Carvajal se refiriera a estas áreas cuando escribió: vimos muy grandes provincias y poblaciones, y éstas estaban en la más alegre y vistosa tierra que en todo el río vimos y descubrimos, porque era tierra alta de lomas y valles muy poblados. En estas presuntas locaciones yacen las tierras oscuras de la Amazonia, un tipo de suelo de origen biocultural a partir de la interferencia humana, que cuenta con una fertilidad superior a los suelos adyacentes. Estos suelos funcionaron como una herramienta para que los habitantes precolombinos domesticaran y propulsaran la biodiversidad de su territorio. Las tierras oscuras de la Amazonia suelen dividirse en dos categorías: terra preta y terra mulata. La terra preta
asociada con los sitios de habitación y socialización de las aldeas, es de un color muy oscuro y notoriamente contiene pedazos de cerámica, huesos y otros restos culturales, mientras que la terra mulata es más extensa y suele rodear a las áreas de terra preta. Contiene menos restos humanos y se piensa que en esta sucedía una agricultura semi-intensiva. En este artículo hemos decidido usar terra preta para referirnos a ambas variaciones, ya que este es el término que usan los habitantes urbanos y rurales de la región de la Amazonia para referirse a ambas de manera cotidiana, y porque entre estas suele existir una transición pedológica gradual. La mesología es una disciplina redescubierta por el geógrafo Agustín Berke en 1985 durante su esfuerzo para traducir el neologismo Fudogaku desarrollado por el filósofo japonés Tetsuro Watsuji. El pensamiento de paisaje es la manera en que cada humano traduce esta medianza de su cuerpo a sus acciones. Con medianza, Berke se refiere a la coimplicación del entorno y el ser, es decir, el carácter medio entre lo físico y lo fenoménico, lo natural y lo cultural, lo colectivo y lo individual. En nuestro estudio mesológico de la terra preta, la medianza se refiere a todas las prácticas y actividades intencionales y no intencionales de los humanos que transforman el medio ambiente en un paisaje productivo para los humanos y las otras especies. En este paisaje productivo constituido a través del acoplamiento dinámico entre humano y entorno, la terra preta se puede entender como un medio tecnogeográfico sobre el cual se desarrollan múltiples ciclos funcionales, pertenecientes a la gran variedad de especies que interactúan con y forman parte del medio ambiente de la región. Con ciclo funcional nos referimos a la esfera de percepción-acción de un agente en relación a su medio ambiente. Este concepto fue acuñado por Jacob von Uexküll para entender los modos en que los animales ejecutan sus acciones a partir de la percepción o interiorización de su medio. Von Uexküll introdujo una distinción entre medio ambiente y entorno. El medio ambiente es un datum crudo y universal, considerado en abstracto desde cualquier lugar por la mirada de la ciencia moderna, mientras que el entorno es una realidad concreta y singular, acoplada dinámicamente con la constitución del ser que la experimenta. Lo que el animal encuentra es el cómo a través del cual percibe las cosas, como comida, como obstáculos, como refugio, como casa, etc. En otras palabras, en un ciclo funcional, este cómo es la manija mediadora que un objeto ofrece al animal. El estudio mesológico de la terra preta que elaboramos en este trabajo es asequible a través de las investigaciones existentes de ecología histórica, rama que se enfoca en el paisaje como un entorno creado por agentes humanos a través de su interacción con el medio ambiente. Los ecólogos históricos argumentan que la perturbación causada por las actividades humanas es un factor clave en la configuración de la biodiversidad y la salud ambiental. Los diferentes grupos étnicos que se han desarrollado en la zona han sido tanto nómadas como sedentarios y han tenido organizaciones jerárquicas y heterárquicas. Este territorio alberga alrededor de 300 lenguajes pertenecientes a 170 familias diferentes, y la formación de la terra preta no es exclusiva a un grupo cultural. Esto ha sido confirmado por las diferentes tradiciones de cerámica que se han identificado en los yacimientos de terra preta.
Los suelos de la región de la Amazonía usualmente tienen poca fertilidad por la alta tasa de descomposición del carbono orgánico, las rápidas pérdidas de nitrógeno y potasio a través de la lixiviación, es decir, el desplazamiento de sustancias dispersables causado por el movimiento de agua, y la rápida fijación de fósforo a hidróxidos de hierro y aluminio. Como describimos anteriormente, estos datos generalizados sobre la región de la Amazonia informaron las posturas del determinismo ambiental, pero los yacimientos de terra preta suelen ocupar áreas limitadas e incluso no suelen mostrarse en los mapas de suelos de la Amazonía. Por lo tanto, las representaciones regionales o continentales no son apropiadas. Se necesita mirar a las microescalas y allí es donde se encuentra una gran variedad de enormes modificaciones precolombinas al suelo. En la pedología, las relaciones entre organismos se manifiestan como mutualismos digestivos que suceden entre agentes de diferentes escalas. A este tipo de relaciones mutualistas se les llama anisosimbióticas, por la diferencia de tamaño de los organismos relacionados, porque éstas suelen ser transitorias o temporales, y por su carácter exhabitacional, es decir, que mantienen un contacto físico en vez de organísmico. Aunque en el estudio de la formación de suelos, cuando se habla de macroorganismos se hace referencia a los gusanos o a las raíces de un árbol, en el caso de la terra preta, los humanos también entran dentro de esta categoría. El mutualismo anisosimbiótico entre organismos es un factor clave de la función de los suelos. La descomposición y el recambio de materia orgánica y el mantenimiento de la estructura del suelo se determinan por la naturaleza y eficacia de estas relaciones mutualistas, permitiendo que organismos hagan uso de recursos que no podrían digerir con su propio cuerpo. La ingeniería de ecosistemas se refiere al proceso en que los organismos modulan la disponibilidad de recursos de las otras especies al causar cambios de estado en materiales bióticos y abióticos. Al hacerlo, modifican, mantienen y/o crean hábitats. Los organismos como ingenieros de ecosistemas se dividen en dos categorías principales: los ingenieros autogénicos, que son aquellos organismos que cambian su medio ambiente a través de su propia estructura física, por ejemplo en la digestión, y los ingenieros halogénicos, que son aquellos organismos que alteran la materia a través de procesos externos a su cuerpo, por ejemplo, usando herramientas. Las fronteras entre ambos tipos de ingeniería son ocasionalmente difusos, como sucede en el caso del tipo de ingeniería que elaboran los humanos en relación a la terra preta. Comúnmente se pensaría que la manera en la que el humano contribuye a la ingeniería de un ecosistema es a través de procesos halogénicos, como en el caso de residuos de comida, el uso de la madera para la construcción o la quema de esta para elaborar una fogata. Sin embargo, los humanos inscritos en la pedogénesis de la terra preta también contribuyen a su formación de manera autogénica, a través de sus procesos digestivos y la descomposición de sus cuerpos. La basura de las personas que vivían en la región de la Amazonía era muy importante para el incremento de la materia orgánica en el suelo y también por su enriquecimiento en calcio, magnesio, zinc, manganeso, fósforo y carbono. Baldus menciona que los Kayapó no temen mucho la suciedad, ni en sus cuerpos, ni en sus casas, ni en sus pertenencias. La mayor parte de la basura, por esta razón, permanece en donde cae. Si no es del interés de los perros y los otros animales que deambulan por y dentro de las casas, la basura se descarta al azar, alrededor de las viviendas y en algunos casos formando montículos. Las prácticas funerarias pudieron incrementar ciertos elementos químicos en el suelo, principalmente calcio y fósforo. En la actualidad, varios grupos tribales entierran a sus muertos dentro de sus propias casas o en el centro de la aldea. Algunos creman a sus muertos, dejando las cenizas en el lugar de cremación. Otros simplemente abandonan la casa o la aldea, dejando al muerto en una hamaca o prendiendo fuego en la casa.
Simués menciona que algunos grupos precolombinos dislocaron y enterraron muchas veces a sus muertos en urnas funerarias que fueron depositadas dentro del pueblo. Y en su estudio sobre los Krajó, Carneiro de Cunha menciona entierros en tumbas rectangulares que son recubiertas de materia orgánica como hojas y palos, permitiendo la integración de la descomposición de los cuerpos a los procesos de generación del suelo. La conservación tradicional suele pensar que la naturaleza debe de ser protegida de disturbios. Sin embargo, los estudios multidisciplinarios que se conducen en la región de la Amazonía develan que los disturbios en la naturaleza no solo son comunes, sino integrales a la salud de un ecosistema y su biodiversidad. La inestabilidad, el no equilibrio y en algunos casos el caos creado por la perturbación fomentan la heterogeneidad ambiental a través de la creación de parches, mosaicos y bordes de distintos hábitats donde diversas especies pueden competir y prosperar. Las perturbaciones que los humanos causan o causaron en la Amazonia han generado relaciones sinantrópicas con animales que no muestran una interrupción regular de sus ciclos, pero que tienen una propensidad dramática para incrementar su población bajo las condiciones antropogénicas favorables asociadas con la producción agrícola y su almacenamiento. En algunos casos, estas especies se vuelven dispersoras de semillas de plantas que les son útiles a estas y a los humanos. La Terra Preta contiene hasta 8 veces más carbón que los suelos adyacentes. La cantidad de nitrógeno total es de 2 a 8 veces mayor. Tiene hasta 1000 veces más fósforo disponible y hasta 10 veces más fósforo total que los suelos adyacentes. La capa de Terra Preta suele extenderse entre 40 y 60 centímetros de profundidad, pero en algunos casos puede alcanzar hasta 2 metros. Esta contiene restos de ocupación humana como fragmentos de cerámica, artefactos de piedra, huesos y carbón en todo su espesor. Generalmente, la Terra Preta está localizada en las mesetas o terra firme. Estos suelos están bien drenados y cerca de ríos, arroyos o lagos, y casi siempre en una posición topográfica que permite una buena vista del área en su totalidad. Existe evidencia de la presencia de la Terra Preta desde la mitad del Holoceno, pero la investigación arqueológica indica que hubo un gran incremento en el desarrollo de la Terra Preta durante la mitad del primer milenio después de Cristo. La Terra Preta no solo contiene concentraciones más altas de nutrientes como el nitrógeno, el fósforo, el potasio y el calcio, pero también mayores cantidades de materia orgánica estable. La materia orgánica ocurre cuando se agregan residuos de plantas, animales e insectos frescos que gradualmente se transforman en material de humus estabilizado y rico en nutrientes. Hallazgos frecuentes de carbón vegetal y sustancias húmicas altamente aromáticas sugieren que los residuos de combustión incompleta de material orgánico son un factor clave en la persistencia de la materia orgánica del suelo. La Terra Preta contiene hasta 70 veces más carbón negro que los suelos adyacentes. El carbón negro es químicamente y microbialmente estable por su estructura aromática policíclica y persiste durante siglos. A lo largo del tiempo, la oxidación produce grupos carboxílicos en los bordes de la estructura aromática y aumenta la capacidad de intercambio catiónico, elevando su capacidad de retención de nutrientes. El círculo funcional humano enactuado en la Amazonía modifica la composición del suelo a través del manejo de materia orgánica que se presenta a los humanos como alimento, como material de construcción o como cualquier otro objeto necesario para la supervivencia, significando que un mismo objeto existe de manera diferente dependiendo de la especie interesada en este. En el caso de los humanos, la información física del medio ambiente existe como 4 categorías principales: recursos, limitaciones, riesgos y comodidades. El manejo antropogénico de la floresta amazónica
fue definido por William Balek como la manipulación humana de componentes inorgánicos y orgánicos del medio ambiente que genera una red de diversidad ambiental mayor que la de las llamadas condiciones prístinas sin presencia humana. Esta forma de conocimiento indígena multigeneracional se asemeja más a un modo de explotación consciente que a una ética innata de preservación. Las generaciones subsecuentes se benefician del trabajo y el conocimiento que sus antepasados inscribieron en el paisaje, el cual se podría entender como un bien que se transfiere de generación en generación. Seegers et al. Realizaron un estudio sobre la corporalidad de los Ye, los Xinguán y los Tucano. Identificaron que en estas heterogéneas culturas el cuerpo humano es una matriz de símbolos y objeto de pensamiento, que funciona como un instrumento, una actividad que articula significados sociales y cosmológicos. En su artículo Cosmología como análisis ecológico, Rachel Dolmatov menciona que para los tucanos con los que trabajó, la energía del Sol forma un circuito que fluye continuamente entre humano y animal, entre sociedad y naturaleza. El individuo tucano está consciente de que forma parte de una red compleja de interacciones que incluyen no solo a la sociedad, sino al universo entero. Las reglas que el individuo debe seguir se refieren ante todo a la conducta cooperativa que conduzca a la conservación del equilibrio ecológico como cualidad deseable fundamental. Así, la relación entre el hombre y su medio ambiente se formula no solo sobre un nivel cognitivo, sino claramente llega a construir una relación personal afectiva en la cual animales y plantas se tratan con respeto y cautela individualmente. Rachel Dolmatov continúa su texto describiendo la precisión con la cual los tucanos entienden la variación climática estacional y los comportamientos de las otras especies zoológicas y botánicas que habitan en la misma localidad. Cuando un humano consume una planta o un animal, este debe convertir la energía consumida en una esencia que puede ser reincorporada en el circuito. Sin embargo, no explica la manera en que esta energía es reintegrada más allá del consumo humano. Siguiendo su análisis, podríamos pensar que ésta se reintegra al suelo a través de las heces, la orina y la descomposición de los cuerpos. Lo que sí menciona es el uso y la significación de otros fluidos corporales como el semen, la menstruación, el vómito y la saliva, los cuales se encuentran inscritos en este circuito de energía sexual que fluye a través de su cosmos localizado. La cosmovisión de los tucanos no posiciona al humano en la naturaleza, ni como dominante de ésta, ni en armonía con ésta. La naturaleza no es una entidad física que existe aparte del humano, y por consiguiente no puede confrontarla, oponerse a ella, ni armonizar con ella como si fuese una entidad separada. Si bien este análisis que se llevó a cabo en el siglo XX corresponde a un grupo étnico particular, creemos que nos puede dar algunas pistas sobre las posibles aproximaciones cosmológicas al manejo de recursos que dieron origen a la Terra Preta. La presencia humana a largo plazo en la Amazonía ha tenido impactos en la diversidad de flora y de fauna, y estos impactos se reflejan en los conocimientos tradicionales. Los conocimientos tradicionales amazónicos se reflejan en la riqueza léxica del vocabulario que hace referencia a la biota intrínseca de los paisajes antrópicos. La diversidad que alberga la región de la Amazonía fue contingente a la perturbación mediada por humanos, es decir, a la historia y la agencia humanas. Los repertorios culturales y tecnológicos, como la política, el arte y la cosmología, representan habilidades sociales que fueron transpuestas al paisaje. Los habitantes precolombinos de la Amazonia no percibían su influencia en el ecosistema en términos de modificaciones genéticas, sino en términos de variaciones fenotípicas, que se inscribieron en varios lenguajes hablados en la región. Los nativos contemporáneos de la Amazonia suelen encontrar múltiples especies en casos donde las clasificaciones científicas ven una sola. A este fenómeno se le conoce como sobrediferenciación.
Las prácticas tradicionales implican no solo la selección de nuevas variedades naturales, sino que en realidad favorecen la creación de tales variedades y su conservación. Sin embargo, en estas prácticas la conservación de diversidad no es la meta principal. Los criadores de plantas suelen optar por las que se consideran las variedades más deseables y permiten que muchas otras variedades se extingan, ya sea por el sabor, el tamaño, la productividad o la resistencia. Ahora es claro que la tecnología agraria apareció independientemente en la Amazonía, como una forma de manejo de recursos dentro del marco de la espacialización del conocimiento tradicional, que suele estar limitado a la inmediatez de paisajes conocidos. La perturbación antropogénica, es decir, la modulación y distribución de recursos que dio origen a la terra preta en la Amazonia, es una de las múltiples técnicas para el cultivo de la tierra que existían previo al empleo de plaguicidas como solución universal. Una tecnodiversidad enactuada por humanos que, imposibilitados para concebirse como externos o como parte de la naturaleza, mantienen una proximidad corporal inherente con la floresta. La agricultura en la Amazonía suele ser itinerante, haciendo uso del método de tala y quema, lo cual ha resultado en una abundancia de tipos de florestas que se regeneran después de algunos años de las quemas. Estas florestas regeneradas suelen contener una diversidad alta pero diferente en relación a las especies presentes en los terrenos circundantes. Los barbechos eventualmente resultan en una floresta de alta biomasa y biodiversidad. La agricultura itinerante no es solo un sistema de cultivo en la floresta, también es un procedimiento para la alta regeneración de florestas. En 1971, Harris presentó un estudio del ciclo de 5 a 10 años de agricultura itinerante de los policultivos de los Huayca. Estos cultivos contienen especies como plátano, yuca, papaya, algodón, ocumo, ñame, arrurús, calabaza, caña de azúcar, caña flecha y tabaco. El posicionamiento de las plantas en estas parcelas no seguía ningún plan regular, pero era guiado por la necesidad de evadir los tocones de árboles, troncos talados y otros desechos forestales que quedaron después de la tala y quema. El efecto de este patrón de cultivo aparentemente desordenado fue dejar poco suelo desnudo expuesto a los efectos directos de la insolación y el impacto de las gotas de lluvia. El interplantado de especies con diferentes hábitos de crecimiento y sistemas de raíces también asegura una explotación vertical y lateral efectiva de la luz, el calor, la humedad y los nutrientes disponibles. Carneiro da Cunha menciona que en la Amazonía la agricultura itinerante parece resistir el supuesto progreso, es decir, la evolución irreversible que suele asumirse como universal. Según la autora, pareciera que en algunos momentos los habitantes de la región pueden transformar sus modos de vida, los nómadas recolectores pueden volverse agricultores y los agricultores pueden transformarse en recolectores. Su ciencia, tanto sus jardines desordenados que se asemejan a la floresta salvaje, contradicen lo que creíamos saber sobre la agricultura, que una vez que uno la tiene, no hay vuelta atrás.